Buenas noches compañeros, mi nombre es Antonia González Domínguez, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy tomando la materia de Estadística Inferencial 2 de la unidad 3 con el maestro Juan Morales. Soy de quinto semestre de Ingeniería en Logística. Pasamos con el tema. Análisis de varianza de un factor. Definiciones. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución F no es simétrica. 2. Los valores de F no pueden ser negativos. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis que 3 o más medidas poblacionales son iguales. La hipótesis nula dice que cuando las medias son iguales, se acepta la hipótesis nula. Cuando es que las medias son diferentes, se acepta la hipótesis alterna. Dice que un valor P pequeño como de 0.05 a menos o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo a la hipótesis nula, se rechaza. Con un valor P grande, como un mayor de 0.05, no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Seguimos con las definiciones. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor que es una característica que nos permita distinguir entre sí a las distancias poblacionales. Requisitos para análisis de la varianza. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, si están apareadas o asociadas de ninguna forma. Si no están, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferencias muestrales provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Dice, ejemplo, mediciones de desaceleraciones del pecho en gramos, en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G, ejemplos de mediciones de desaceleraciones del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera de condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración es de 1g es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerzas G. Una palmada en la espalda, 4,1 G. Desplomarse en una silla, 10,1 G. Bajar un escalón, 8,1 G. Los ejemplos están como 4,1 G y 10,1 G, 8,1 G. Los tres ejemplos. Tenemos un ejemplo aquí
les voy a leer lo que dice. Utilicen las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla a un nivel de significancia de a 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medidas desiguales. Aquí tenemos una tabla donde están capturados los datos de tipo de auto, compacto, mediano y grande. Están unos datos capturados ahí en la tabla que estos mismos los vamos a capturar en el programa Minitab, donde vamos a sacar y vamos a dar respuesta a lo que nos pide el ejemplo. Ok, lo que vamos a hacer aquí es una prueba de la igualdad una prueba de la igualdad de las diferencias. Aquí tenemos ya los datos capturados. Se van a capturar así en columnas hasta el 10, que son los datos que tenemos. Se va a hacer la prueba en ANOVA. Pues antes de hacer el análisis, tenemos que hacer esta prueba de la igualdad de las varianzas para ver que todo esté bien y que no nos vaya a dar algún dato alternante. Aquí tenemos dos opciones y aquí le vamos a poner que los datos están en columnas separadas. En este de aquí vamos a poner los datos. Pues nada más así, no se le mueve nada. Opciones, gráficas. No se le mueve nada, solamente le damos OK y nos va a dar unas gráficas. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica del análisis de las varianzas. Aquí tenemos el alfa de 0.05. Perdón. Tenemos el valor P, que es de 0.979. El valor P, que es Levens test, de 0.808. Aquí pues no tenemos prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que la hipótesis nula nos dice que las medias tienen que ser iguales, y la hipótesis alterna dice que tienen que ser diferentes, y aquí no tenemos la prueba suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Aquí no hay prueba suficiente para eso. Aquí también podemos darnos cuenta gráficamente que los autos compactos fue mayor, los autos medianos fue se puede decir que un poco más
poco más chica que la de los autos compacto, y los autos medianos fue más grande que de los autos grandes. En la gráfica, aquí es lo que podemos ver, y tenemos un alfa de 0.05. También si nos vamos aquí al pergamino que nos da Minitab, aquí nos está poniendo un alfa de 0.05, un nivel de significancia. Aquí tenemos la desviación estándar de los autos grandes, medianos y compactos. Pues aquí tenemos que no hay prueba suficiente para determinar que estas varianzas no son iguales. Como les decía, también aquí pues tenemos el número total de muestras, la desviación estándar de cada uno. Tenemos un confidente individual de 98.33. Tenemos el valor de P de 0.979 y de 0.808. Una vez teniendo ya todo esto, ahora sí nos vamos a ir al análisis. Nos vamos a ir a Stat, a Nova, y nos vamos a ir a Y. Aquí igual le vamos a decir que lo tenemos todos por columnas separadas. No vamos a mover nada. En opciones se queda igual. En comparaciones pues seleccionamos estas tres. La más común es la 2K, pero pues vamos a seleccionar estas también. Seleccionamos esta también. Resultados también las vamos a revisar. Pues aquí le damos OK. Aquí no es necesario los residuales. Las gráficas, para no seleccionar una por una, le podemos poner 3 en 1. Le damos OK. Aquí pues ya le damos OK. La vamos a analizar una por una. Aquí pues es la que ya teníamos, ¿no? La del análisis de la igualdad de las varianzas. Nos pasamos a las otras gráficas. Aquí pues lo que podemos ver y pues lo que tenemos que comparar son si las varianzas de si son iguales o no de esto. Pues aquí visualmente se puede ver de los autos compactos, medianos y grandes. Pues aquí vamos a pasar a la siguiente gráfica. A ver, aquí tenemos una gráfica que nos muestra aquí en este análisis de varianza, pues como les decía, ¿no? Queremos ver si las tres medias son iguales. Pasamos aquí a la siguiente, y pues aquí como les decía que ahí vamos a ver la gráfica de la prueba de Turkey al 95%. Aquí en esta parte, en esta gráfica,
Nos dice también que si tenemos un intervalo que no contenga cero, la media corresponde y es significativamente diferente. Aquí lo que podemos ver es que en el de autos grandes, lo que podemos ver aquí es que no contiene al cero. Aquí en esta parte, pues como dice aquí el mensaje, que lo que no contenga cero corresponde a la media que es significativamente diferente. Pues aquí también lo que podemos ver, por ejemplo, en esta parte fueron autos grandes con autos compactos. Y lo que les decía, ¿no? De que el mensaje nos dice que lo que no contenga cero corresponde a la media y es significativamente diferente a estas dos. En la parte de autos medianos y autos compactos, pues si tocan al cero, entonces esas no corresponden o no son significativamente diferentes. Y en la parte de autos grandes y autos medianos también es lo mismo porque tocan el cero, entonces estas no corresponden o no son significativamente diferentes. Pues sí, exactamente, aquí nada más esta es la que es significativamente diferente ya que no toca el cero, las demás no pueden ser significativamente diferentes. Aquí en la prueba de Fisher, aquí pues quedó más alejada del cero. También en esta otra gráfica en la cual nos está mostrando solo dos pruebas de los autos medianos y autos compactos y los autos grandes con autos compactos. Aquí pues aquí está tocando el cero e igual también nos dice que el intervalo que no contenga cero es correspondiente a la media y es correspondiente a la media es significativamente diferente para el control de la media. Y aquí pues en autos grandes y autos compactos pues no toca el cero, esta no es significativamente diferente para el control y solo tenemos esta prueba que sí nos dice que esta es significativamente diferente de autos medianos y autos compactos. Y aquí pues también tenemos la HSU simultáneos. Tenemos esta gráfica. Aquí pues ya podemos ver que las tres tocan cero. Aquí nos dice que el intervalo debe ser cero, debe estar en el cero, tocar el cero y corresponde a la media que es significativamente diferente, o sea que estas son significativamente diferentes. Aquí pues también podemos deducir que los autos grandes y los autos compactos son diferentes porque en todas nos dio la misma prueba. En la de los residuales, aquí tenemos los residuales, tenemos el histograma, tenemos aquí el residual de porcentaje, pues como pueden ver aquí no están tan separados los puntos. Pues aquí ya analizamos estas tres grafiquitas que son las de residuales. Nos vamos a ir a revisar el pergamino que tenemos por aquí. Aquí tenemos
Ahorita vamos a analizar el pergamino que tenemos. Este sería nuestro pergamino, que sería test for, aquí nos los marca. Aquí tenemos las diferentes pruebas que se hicieron. Aquí tenemos el pergamino, aquí tenemos y nos dice que la hipótesis nula, que todas las varianzas sean iguales, y la hipótesis alterna que al menos una varianza fuera diferente. Tenemos el alfa del 0.05, perdón, tenemos, pues ya lo habíamos analizado, tenemos la cantidad de muestras, su desviación estándar, tenemos los valores de P, aquí tenemos los datos, que son 3 autos compactos, medianos y grandes. Tenemos el valor, nos dio otra vez el valor P del análisis de la varianza. Tenemos al igual, pues, total de muestras, la media, la desviación estándar. Aquí si nos damos cuenta también esta parte del 0.028 dio menos que 0.05. Aquí lo que podemos deducir es que tenemos la prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula, porque este valor es menor al 0.05. Y pues de que todas las medias son iguales y aceptar la hipótesis alterna. Y pues aceptar la hipótesis alterna de que al menos una media es diferente. Con este valor y con el alfa de 0.05, pues se llegó a la deducción de que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, porque aquí nos dice que la hipótesis alterna dice que al menos una media es diferente. Pues también aquí nos dice, ¿no? Y es importante, pues, porque aquí también se ve y podemos distinguir, por ejemplo, aquí en el nivel de significancia, cuando tenemos un positivo, un negativo, quiere decir que aquí pasa por el 0. También aquí el valor P es mayor al 0.05, entonces aquí tenemos, aquí no tenemos prueba suficiente para aceptar la hipótesis alterna. Pues sí, aquí vamos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, ya que el número que nos dio aquí de valor P es mayor al alfa de 0.05. Entonces no tenemos prueba suficiente para rechazar y decir que las medidas son iguales. Igual pasa con esto, auto grande, auto mediano, no tenemos la prueba suficiente para decir que las medidas son iguales. Para rechazar que las medidas son iguales y aceptar que son diferentes. En cambio aquí tenemos la prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y pues aquí aceptamos lo de la hipótesis alterna, que nos dice que al menos uno de estos valores es diferente. Entonces aquí sí tenemos prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Pues en este pergamino tenemos suficiente información. Por ejemplo, aquí también tenemos
evidencia suficiente para decir que las variaciones son diferentes. Aquí tenemos el 0.015, tenemos aquí el nivel de significancia de 97.27. Aquí pues tenemos el valor P de 0.08, que es menor al 0.05. Aquí tenemos prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula. Que las medias son iguales. Pues como pudimos ver aquí en este pergamino nos dan diferentes diferentes resultados, porque pues son pruebas, son es todo lo desglosado que se encuentran en las gráficas que ya vimos. Y pues podemos determinar que existe diferencia entre los autos grandes y los autos compactos. Pues aquí ya tenemos suficiente información. Regresando a la presentación, lo que podemos decir es de que pues tenemos prueba suficiente para decir que el auto grande y el auto compacto son diferentes entre el auto compacto y el auto grande. Puede decir que las medias son diferentes, pero solo eso podemos determinar. Bueno, y tenemos también lo que es un ejercicio, lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de los automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok. Aquí vamos a capturar los datos en el programa Minitab y vamos a hacer algo similar al ejemplo anterior. Pues aquí tenemos lo que es los datos de un auto compacto, que son 290. Iniciamos la captura. 406, 371, 544, 374, 544, 374, 501, 376, 499, 479 y 475 en lo que es un auto compacto. Y deben de ser 10 registros, son 290, 406, 371, 544, 374, 541, 376, 499, 479 y 475. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, volvemos a revisar. 290, 406, 471, 544, 374, 501, 376, 499, 479 y 475. Ese es del auto compacto. Del auto mediano son 245, 502,
474, 505, 393, 264, 368, 510, 296 y 349. Son 10 datos y del otro son 342 de los autos grandes, 216, 335, 698, 216, 169, 608, 432, 510, 332. Esos son los datos del auto grande. Ahora aquí la pregunta nos dice, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, porque nuestro problema dice: a continuación se presentan los datos. Ya se lo leí una vez, pero vamos a volverlo a interpretar. Se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para prueba de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Aquí vamos a hacer nuestra prueba de ver si nuestras medias son iguales o son diferentes. Para eso nos vamos a Stat, ANOVA, y nos vamos con el test. Aquí lo que vamos a seleccionar es que están separadas por columnas, y aquí vamos a seleccionar las tres variables, los tres datos que tenemos aquí, el del auto compacto, mediano y grande. En opciones pues tenemos un nivel de significancia de 0.05 o de 95%, que es 1 menos 0.05. Tenemos el 95%, le damos OK, no le movemos nada. En gráficas pues no, creo que tampoco. Ok, aquí solo le damos OK para hacer nuestro análisis. Aquí tenemos la gráfica. Aquí tenemos un alfa de 0.05. Aquí tenemos nuestro valor P, que es de 0.120, y nuestro Levens test de 0.173. Aquí lo que estamos viendo también en la gráfica es de que en los autos grandes visualmente se ve más grande que la de los autos medianos, y lo de los autos compactos aquí se ve más chica que la de los autos compactos. Aquí la diferencia
de las medias. Aquí tenemos nuestro valor P, que pues aquí el valor P es mayor a nuestro alfa, que es de 0.05. Nuestro test, nuestro Leven test también pues podemos ver que es mayor. Pues para hacer ahora sí que la evaluación de esto, aquí también tenemos este pergamino que nos dice que antes de pasar a hacer lo que es el análisis, pues aquí tenemos, dice que la hipótesis nula es aquella que tenga, que las varianzas sean iguales, y nuestra hipótesis alterna es que al menos una de las varianzas sean diferentes. Aquí tenemos nuestro nivel de significancia de 0.05. Tenemos nuestra información, que es autocompacto, mediano y grande. Aquí tenemos nuestras cantidades de datos o cantidades muestrales. Tenemos nuestra desviación estándar de cada una de ellas. Tenemos también el confidente individual a 98.33. Tenemos nuestro valor P y nuestro Leven test. Ya lo vimos, que es de 0.120 y de 0.173. Pasamos a hacer nuestro análisis. Nos vamos a Stat, a Nova, a Y. Aquí también seleccionamos que es una en cada columna. Aquí en gráficas pues seleccionamos 3 en 1 para que no nos dé una por una. En opciones no le movemos nada. Aquí pues seleccionamos todos. Le damos OK. Aquí no necesitamos nuestra gráfica de residuos y le damos OK. Aquí ya tenemos cada una de nuestras gráficas. Vamos a, pues la primera es del test que hicimos antes de pasar aquí a la evaluación. Esta ya la observamos. Nos vamos aquí a lo que son las interval plot. En esta gráfica pues a simple vista no se ve gran diferencia de las varianzas que sean diferentes. Tienen por ejemplo, el autocompacto tiene aquí la diferencia del auto mediano, y el auto grande con el auto mediano casi están iguales. También podemos irnos a la siguiente gráfica, donde nos dice que cuando tenemos un intervalo que no está pasando por el 0, corresponde a la media y de significancia diferente. Con significancia diferente. Aquí lo que podemos ver es que las 3 pasan por el 0, o sea, tienen el 0. Entonces las 3 tienen una media de una media de significancia diferente.
Y como les decía, ¿no? Que si pasaban por el 0, pues son significativamente diferentes, corresponden a una media de significativamente diferente. Aquí pues las 3 están pasando por el 0. Tenemos la otra gráfica donde nos marca que el auto mediano y el auto compacto también pasa por el 0, lo que es el auto grande y el auto compacto también. Pues aquí lo que podemos deducir es de que sí, aceptamos lo que es nuestra hipótesis alterna, donde nos dice que las medias de la varianza tienen que ser diferentes, y pues rechazamos nuestra hipótesis nula, donde nos dice que esas tienen que ser iguales. Aquí estas corresponden o tienen una media de significancia diferente. También en esta otra gráfica podemos notar también nuestras tres informaciones, donde el auto compacto y el auto mediano también está pasando pues por el 0. El auto mediano y el auto compacto también tenemos ahí que tienen una media o una varianza significativamente diferente, las 3. Pues aquí sí tenemos las pruebas suficientes para aceptar nuestra hipótesis nula, donde nos dice nuestra hipótesis alterna, pues donde nos dice que tienen que ser diferentes nuestras medias. En esta parte pues también tenemos lo que es las gráficas residuales. Aquí tenemos nuestro histograma. Aquí podemos ver que entre el 100 y el 200 pues también hay una diferencia. Aquí en este histograma tenemos aquí nuestra gráfica de residuos. Aquí si vemos en lo que son los puntos, 2 de ellos son los más lejos y pues todos los demás están prácticamente pegados. Pues en esta parte del ejercicio, pues sería todo en este ejercicio. Espero que les hayan entendido un poco. Pasamos a nuestro siguiente tema. Dice análisis de la varianza de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores. Si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo. Con datos muestrales clasificados en base a una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de la varianza de dos factores que determinen si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto de factor de columna. Antes de pasar sobre este tema de varianza de dos factores, aquí lo que dice la pregunta del ejercicio que realizamos anteriormente, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí lo que pues nos pudimos dar cuenta en estas gráficas, pues como les decía, nos podemos dar cuenta a simple vista también de que los autos grandes no son más seguros, porque tienen más cantidades de registros de golpes en la cabeza, pues por ser más grandes. Aquí nos damos cuenta que el auto grande tiene de 100 a 350 y el auto mediano tiene de 100 a 100, no sé,
55, no sé. Y el auto compacto pues viene siendo lo mismo casi que el auto mediano. Entonces aquí pues tenemos como respuesta a esta pregunta. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, pues no tenemos pues en base a las gráficas y eso no nos dice que los autos grandes son los que han llevado más, en donde llevaron más lesiones los maniquíes en la cabeza. Bueno, pues ahora sí continuamos con las definiciones de nuestro tema 2. Dice requisitos. 1. Para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. La número 3 dice las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en 2 factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Esos son los requisitos para hacer un análisis de varianza. Aquí tenemos un ejemplo. Dice aceleración, ejemplo, mediciones de desaceleración de pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de 2 factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano o grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Aquí ya tenemos pues los datos de este ejemplo. Aquí tenemos en la primera columna tenemos la desaceleración del pecho en G, en gramo, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tenemos tipo de automóvil extranjero y nacional, tenemos tamaño de automóvil en compacto, mediano y grande, tenemos 6 en compacto, 6 en mediano y 6 en grande. Tenemos 18 datos capturados. Antes de analizar antes de ver el análisis de las varianzas, de 2 factores, vamos a analizar el de las medias. Nos vamos aquí a estadística, a NOVA, y nos vamos a ir al análisis de las medias. Ok, aquí en response le ponemos la desaceleración de pecho en G, el factor 1 ponemos tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Le damos OK. Nos va a aparecer esta gráfica. Aquí tenemos un alfa de 0.05. Tenemos el tamaño del automóvil y tipo de automóvil, tipo de automóvil extranjero, nacional, tamaño de automóvil compacto, grande, mediano, compacto, grande y mediano. Solo tenemos 2 categorías. Aquí, como podemos ver, los puntos no están lejos de la recta, lejos, dispersos, y pues lo que podemos ver es de que están pues prácticamente juntos, cerquita de la recta.
ninguno excede el límite de ni el mínimo ni el máximo de lo que es esta gráfica. También podemos ver esta que es la media. Esta es la más importante, ahorita la vamos a desglosar. Aquí pues lo que vemos también que tenemos dos puntos rojos, que tenemos los límites de valores están en esta parte de la gráfica como límites. Aquí si ponemos el cursor nos da como mínimo 39, un valor 39 como mínimo, y aquí tenemos que sería máximo, que viene siendo de 41.11. Sería en los extranjeros, y en el nacional pues tenemos un punto que pues como les dije 39 que nos marca aquí, que sería un límite y mínimo, y en los extranjeros un máximo que se vendría siendo 44.11. Aquí pues lo que nos pudimos dar cuenta es que sí tenemos una diferencia en lo que viene siendo el automóvil de tipo extranjero y de tipo nacional. Aquí analizando también esta gráfica de efectos, aquí podemos ver que el auto compacto tiene un valor de 45, el auto grande tiene 37.83 y el auto mediano tiene 41.83, todos dentro del límite de máximo, del mínimo y el máximo. Ninguno sale de esos rangos. Pues aquí también podemos ver que pues aquí nos dice que entre más grande sea el auto, pues menos probable que se golpeen en el pecho. Si observamos en esta parte de aquí, pues vamos a pasar con el análisis de varianza. Para hacer el análisis nos vamos a estadística, ANOVA, y nos vamos a balanceado, porque como tenemos las mismas cantidades de datos en lo que es autos extranjeros y nacional, y en el tipo de autos tenemos 6 y 6, pues tenemos la misma cantidad de datos. Entonces nos vamos aquí a balance. Aquí el desaceleración del pecho en G. En lo que es el modelo, pues seleccionamos tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Pues aquí el primer factor sería tipo de automóvil. Sí, tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Tipo de automóvil, tamaño de automóvil. El tercer factor sería otra vez tipo de automóvil. Sería tamaño de automóvil, tipo de automóvil, y volvemos a ver, es ANOVA, balance, desaceleración, tipo de automóvil, tamaño, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tamaño de automóvil por, ponemos el signo de por, tamaño de automóvil. Vamos a mover aquí en gráficas, le ponemos 4 en 1, le damos OK, y es todo lo que vamos a mover aquí en esta parte de aquí. Le damos OK y vemos el resultado. Aquí pues como primero tenemos nuestra gráfica de residuales, así que pues si podemos notar aquí ningún punto está fuera de la línea de la gráfica. Aquí tenemos nuestro histograma o nuestra campana de Gauss, todos están al centro. Aquí tenemos nuestros puntos en lo que es. Vamos a analizar el pergamino también que tenemos aquí.
Ok, aquí tenemos to a wide normal ANOVA for desaceleración del pecho en G. ANOVA, desaceleración D versus tamaño del automóvil, tamaño y tipo del automóvil. Aquí tenemos nuestros factores. Aquí tenemos también el análisis de la varianza por aceleración del pecho en G. Ok, aquí pues lo que nos plantea la hipótesis nula es de que no tiene que haber diferencia entre el automóvil nacional y el automóvil extranjero. Aquí pues lo que podemos ver es que nuestro valor de P también es de 0.38 y pues tenemos prueba suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula, ya que es menor a 0.05. Pues la hipótesis nula es la que nos va a plantear, ¿no? Analizando el segundo dato, es de que pues todas las medias sean iguales. Es la hipótesis nula quiere que todas sean o plantea que todas las medias sean iguales. Y pues la hipótesis alterna va a plantear que al menos una de todas no va a ser igual. Tiene que ser diferente. En nuestro segundo dato, por ejemplo, es del valor P es de 0.060 o 0.06 y nuestro alfa es de 0.05, entonces no, como la hipótesis nula dice que para aceptarla tiene que ser igual y la hipótesis alterna tienen que ser diferentes, entonces aquí no tenemos prueba suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula. Tampoco podemos aceptar nuestra hipótesis alterna de que las medias son diferentes, porque es muy poca la diferencia que hay del 0.06 al 0.05, pero tampoco es igual. Entonces, pues no tenemos prueba suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula y no tenemos prueba suficiente para aceptar nuestra hipótesis alterna. Aquí pues también tenemos el tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Aquí ya tenemos nuestro valor de P de 0.717, que esto es mucho más grande que 0.05. Tenemos nuestra R cuadrada, nuestra R ajustada, tenemos que es de 52.54, 32.77. Pues yo creo que hasta aquí es el análisis de varianza de dos factores. No se ha terminado el video o el ejercicio, porque nos vamos a ir a interpretar mejor este análisis. Nos vamos a ir a Stat, ANOVA, y vamos a seleccionar intervalo. Vamos a seleccionar intervalo plot. Aquí vamos a seleccionar una de estas gráficas. Aquí vamos a seleccionar la que está con grupos. Aquí la gráfica sería la desaceleración del pecho en G, y serían tamaño de automóvil y tipo de automóvil. Le vamos a dar OK. Pues aquí está nuestra gráfica. Vamos a analizar el intervalo de confianza. Aquí tenemos el intervalo de confianza 95%, un estimado de 47, un intervalo entre 31.8896 a 62.1104, número total de muestras fueron 3. Tenemos 3 datos. Seguimos interpretando aquí nuestro intervalo. En serían un estimado de la media de 39.6667, un intervalo de 22.75 y 56.5758. Tenemos aquí
intervalo de confianza de 22 a 56. En este tenemos un estimado de 45.67 y 35 a 56. Si se dan cuenta, en lo que es el intervalo del auto, del tipo de automóvil, aquí nos da, esta del grande nos da 39.6667 en un estimado y un intervalo de 22 a 56, y en la parte del mediano nos da 45.67 y nos da un intervalo de 35.32, 56, 90. Son casi unas decimales ahí que en el rango del intervalo máximo, perdón. Porque tenemos aquí, el primero sería $22.75 y nuestro segundo valor sería 56.57 y en estas son 59.0090, 56.0090. Pues sí hay diferencia, y en esta parte del auto compacto tenemos una media de 43, un intervalo de 40.5659 a 45.4841. Son 3 muestras. En este de aquí tenemos una media de 36, un intervalo de confianza de 29.4276 a 42.5724, y pues la media de 36, como les dije. Aquí tenemos la media de 38. Nuestro intervalo vienen siendo 26.6163 y 49.38. Ok, pues así sucesivamente vamos a ir interpretando poco a poco ese análisis de la varianza. Recuerden que estamos usando herramientas para la mejor interpretación. Nos vamos a ir otra vez a Nova y nos vamos a ir a Main Effect. Nos vamos a ir a Nova, como les dije, al Main Effect Pro. Lo mismo aquí en factores, tamaño de automóvil y tipo y tamaño. Le damos OK. Y pues aquí tenemos una gráfica de efecto. Aquí pues nos indica que tiene gran diferencia entre un carro extranjero y un carro nacional en lo que es el tipo de automóvil. 39 y 44 de la media. En el tamaño del automóvil, pues en el auto compacto tenemos media de 45 y en el auto grande tenemos 37.83 y en el mediano tenemos 41. O sea, en el auto compacto y en el auto mediano tenemos pues menos probabilidades de una desaceleración del pecho en G. También podemos ver que también, bueno, más que nada un auto nacional y un auto grande tenemos también menos probabilidades de sufrir una desaceleración del pecho en G. Bueno, pues aquí vamos a seguir viendo nuestras herramientas
aquí estadística ANOVA, y nos vamos a interacción plop, factores, le damos OK y nos va a salir aquí esta grafiquita. Aquí nos marca en el eje de las lo de los datos capturados de los desaceleración del pecho en G, y aquí los tipos de auto. Aquí si nos damos cuenta, nos marca que entre de grande y compacto, y nos dice que la línea azul es de los extranjeros y la línea roja es de los nacionales. Aquí se ve claramente que no existe como una interacción entre ellas. Vamos a ver y vamos a cambiar a ver los datos. Le vamos a poner primero tamaño y luego tipo y le damos OK. Bueno, sí, aquí aquí lo que también nos da y es prácticamente pues la misma gráfica, solo que con datos cambiados. Aquí nos dice que entre los datos extranjeros y nacionales, bueno, dice que la línea azul es de los automóviles compactos y la línea roja de los automóviles grandes. Si lo podemos ver, es como ambas son como paralelas. Al ser así, pues estas dos no tienen como interacción entre ellos. Si no estuviera esta línea verde, pues sería totalmente las dos en paralelo, se ve claro y a simple vista. El auto mediano, tenemos 38 de media, tenemos también la gráfica nos marca que está también dentro de, pero no tiene no sale igual, pues, de que del auto compacto y del auto grande. Estas dos son casi iguales y entre ellas no hay una interacción. Bueno, pues aquí concluimos este ejemplo. Nos vamos a lo que es el ejercicio. Vamos a capturar datos tal y cual, pues es similar a vamos a hacer un análisis de la varianza de dos factores. Pues aquí vamos a capturar datos, es similar al que hicimos ahorita. Vamos a copiar los datos. Ok, vamos a comparar, vamos a capturar datos. 290, 406. No, permítame. Aquí estos datos son
290, 544, ok. A ver. Del auto compacto son 290, 544, 501. Del auto mediano son 245, 502, 393. Del auto grande son 342, 698 y 332. Ahora del auto compacto son 406, 371, 376. Del auto mediano son 474, 368 y 349. Del auto grande son 216, 335 y 169. Ok, ya tenemos aquí nuestros datos. Pues prácticamente vamos a realizar el mismo procedimiento que el ejemplo anterior. Pues aquí nos vamos a ir a estadística, a ANOVA, nos vamos a ir a balance, no, análisis de las medias, porque antes de pasar a nuestro análisis de la varianza vamos a analizar lo que son las medias. Aquí pues ya tenemos por default seleccionado ya lo que habíamos hecho. Vamos a darle ok. Tenemos nuestro nivel de significancia de 0.05 porque el ejercicio dice: a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes que para prueba de choque se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que presentan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores que determinan si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón de tipo del automóvil extranjero o nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Utilice el nivel de significancia de 0.05. Aquí tenemos nuestro nivel de significancia de 0.05, le damos ok y analizamos nuestra primer gráfica de medias. Aquí vemos que sí están un poco dispersos los puntos, pero están dentro del rango mínimo y máximo. No exceden, no se pasan ni se no pasan ni el mínimo ni el máximo, están dentro de pues es el tamaño de automóvil: compacto, grande, mediano, el automóvil extranjero y nacional. En la parte de esta gráfica donde están lo de las medias, igual tenemos un punto, no tenemos puntos rojos de nuestro límite que sea nuestro mínimo y máximo, no tenemos un punto rojo en esta parte de la gráfica. Tenemos un valor de 340.344 y un valor de 400.27 que sería mayor, pero están dentro de, no se pasan también del rango. En esta de efectos, pues si podemos ver aquí en lo que es el automóvil grande, tiene un valor de 348.667 y el de compacto tiene un valor de 414.
Al igual está dentro del rango, ni uno ni otro se sale de lo que es esta gráfica de la evaluación o el análisis de las medias. Para hacer nuestro análisis de varianza, pues nos vamos a ir a ANOVA y nos vamos a ir a balance. ¿Por qué lo seleccionamos? Porque tenemos la misma cantidad de datos capturados. Yo aquí tengo seleccionado, aquí le vamos a dar desaceleración y aquí le vamos a poner tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tipo de automóvil por tamaño de automóvil. Yo creo que en esa parte. Y en gráfica pues le seleccionamos 4 in 1, 4 en 1. Y yo creo que es todo. Le vamos a dar clic. Aquí ya nos marca nuestras 4 gráficas. En esa parte pues son las gráficas de desperdicio. Son las gráficas, gráficas residuales. Tenemos ahí nuestra campana de Gauss. Tenemos... si se dan cuenta como que la mayor cantidad está como del lado negativo. También vemos que solo un punto está alejado de toda la recta y de los demás, que sería el número, aquí lo marca como el número 8. Que vendría siendo como el 698. En esta gráfica pues podemos notar que todos o la mayoría están dentro del del rango, dentro de la gráfica, dentro de la línea de la gráfica. Estoy durmiendo, no mames. Ya dormí. Aquí tenemos lo que es el pergamino, pues como les decía que tenemos un valor de P de 0.159, que ese sería mayor a nuestro nivel de significancia de 0.05. También tenemos el siguiente, que es de 0.655 y el tercero de 0.282. Ambos, incluido el primero, tienen o más que nada el valor de P es alto, es mayor al nivel de significancia. Aquí cuando se dice que es alto, pues no podemos aceptar nuestra hipótesis nula, ya que la hipótesis nula dice que tienen que ser iguales y pues no, aquí no tenemos un valor de P igual. También dice nuestra hipótesis alterna que tienen que ser, las medias tienen que ser diferentes una a la otra. Pues aquí pues no tenemos prueba suficiente para aceptar nuestra hipótesis nula y rechazar nuestra hipótesis alterna. También tenemos lo que es nuestras R's cuadradas, R's ajustadas. La R cuadrada es de 5.30, ajustada de 5.30 y nuestra R cuadrada de 33.15. Vamos a ir seleccionando también pues algunas herramientas complementarias para
interpretar un poco más el tema. Y aquí no se le mueve nada. Ok, nos vamos a estadística, ANOVA, Interblog y la que está en grupo. Le damos ok, ya tenía seleccionado todo por default. Aquí tenemos nuestros datos. Aquí tenemos un intervalo de confianza de 107 a .294 a 782 y una media, un estimado de 445. Aquí tenemos también un estimado de 457 y tenemos un intervalo de negativo, que es menos 60.5682 a 975.235. Aquí tenemos una media de 380, un intervalo de 59.5655 a 700.435. Aquí tenemos una media de 380.33 y tenemos un intervalo de 337.309 a 431.357. Aquí nos ayuda a interpretar nuestros intervalos. Aquí nos vamos a ANOVA y nos vamos a May Effect, donde nos da también esta gráfica que nos dice prácticamente aquí es paralela a la gráfica. Aquí tenemos que entre el nacional y el grande puede haber de que sea un menor riesgo de desaceleración. Bueno, en este caso serían golpes, serían lesiones en la cabeza, no sería desaceleración. Serían los golpes en la cabeza. Serían menos en un auto nacional y que sea grande el auto. Es también una herramienta que nos ayuda a la interpretación de esto. Y nos vamos a la interacción. Bueno, si aquí en esta le cambiamos los datos, los hacemos viceversa. Vamos a ver qué nos da la gráfica. Aquí ya nos da, nos pone otra interpretación. También, si los vamos aquí con esta gráfica, que tamaño de automóvil y tipo, tamaño y tipo y tamaño. Aquí dice que en la línea azul son los extranjeros y en la línea roja son los nacionales. Y hasta mero abajo pues nos marca un punto de la media de 240. Aquí tenemos 457, o sea, no tienen no tiene ninguna interacción con las otras. Vamos a ver, aquí yo creo que sí podemos cambiar aquí nos da que el auto grande, el auto compacto y el auto mediano, pues aparentemente el intercambio de variables, el intercambio de datos hicieron que las gráficas se intersectaran, como que sí hay una interacción en las tres. Hay una interacción gráficamente. En esta parte
Bueno, pues aquí damos por concluido este ejercicio. Pasamos a lo que es herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. En esta parte pues fueron de la 1 y la 2, de la unidad 1 y de la unidad 2. Ahorita vamos a hacer algo en lo que pueda yo aplicar de lo aprendido de esta unidad, de la unidad 3. Pasamos con el ejercicio. Aquí tenemos lo que es el ejercicio. Dice, hay mediciones de accidentes de personal por dolor de manos. Utilizan las mediciones del dolor de manos incluidas en la siguiente tabla y nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí tenemos el tipo de accidente, el número de accidentes del 1 al 10. Tenemos el tipo de accidentes. El tipo de accidente viene siendo torcedura, hinchazón, inmovilidad, y cantidades del 1 al 10 con diferentes mediciones o cantidades. Bien, aquí tenemos capturados nuestros datos ya los datos de aquí del tipo de accidente. Tenemos 10 de cada uno. Aquí pues lo que vamos a hacer es primero evaluar lo que es la media. Nos vamos a ir al análisis de la media. Vamos a poner aquí aquí tiene que ser accidente, tipo de accidente. A ver, ahorita revisamos esa parte. No, en esta no vamos a hacer un análisis de las medias. Aquí nos vamos a ir directamente a hacer un test de las equivalentes de las varianzas. Aquí pues vamos a poner una en cada columna. Aquí va a ir accidente por torcedura, hinchazón y accidente por inmovilidad. Pero aquí nos faltó la A. Ok, estadística, ANOVA, test. Aquí le vamos a poner unas por cada columna. Opciones del 95%, gráficas no. No le vamos a mover, yo creo que ya nada. Le damos OK. Nos va a dar esta gráfica. Aquí nos dice y nos da resultado como el valor P de 0.979 y un lens test de 0.808. Aquí el accidente por torcedura pues es un poquito grande, viene siendo mayor que el de hinchazón, pero el de inmovilidad es pues más chico que el de hinchazón. Tenemos que nuestro valor P es mayor a nuestro nivel de significancia o nuestro nivel alfa de 0.05. Tenemos un valor P de 0.79 y pues por lo tanto es mayor. Aquí no podemos aceptar nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna porque pues ya que no tenemos prueba suficiente para eso. Gráficamente se puede ver que el accidente por torcedura fue mayor a los demás. Tenemos pues nuestro valor P que fue mayor. Vamos a seguir con este ejercicio. Vamos a ver lo que es nuestro pergamino que salió ahorita en base a todo ese análisis. Aquí pues nos vuelve a repetir lo de la hipótesis nula, que tienen que ser iguales. Nuestra hipótesis alterna, que al menos una varianza tiene que ser diferente.
y nuestro nivel de significancia es 0.05. Tenemos nuestro total de muestras son 10. Nuestra desviación estándar de cada una, nuestro confidente individual de 98.33, nuestro valor de P, que son de 0.979 y 0.808. Pues no tenemos la evidencia suficiente aquí para determinar que estas variancias no son iguales. Para seguir con este ejercicio, pues vamos a ir a seguir analizando esto. ANOVA 1AY tenemos aquí y seleccionamos el segundo, colocamos los factores que serían los 3 accidentes que comúnmente hay en una empresa. Pues no les comenté acerca del más a fondo acerca del ejercicio, pero pues son accidentes que pasan ahí en las empresas. Quieren llevar un control de todo esto, entonces pues aquí no se le va a mover nada. En gráficas pues de 3 en 1 para que no, en resultados no, y pues aquí no necesitamos gráficas de residuos. Le damos OK, nos marcan nos da las gráficas aquí. Si podemos ver aquí la campana de Gauss tiene todos sus resultados. En lo que es la gráfica residual, sus puntos no están dispersos o no están lejos de lo que viene siendo la recta. Aquí vemos una diferencia de intervalos. Tenemos una media de 44.7, tenemos una media de 42.1 y una media de 39. Bueno, vamos a seguir. Voy a repetir otra vez los pasos, ya que estaba haciendo, no me salían todas las gráficas. Aquí seleccionamos los factores, en gráfica seleccionamos de 3 en 1, le damos OK, no tenemos residuales, aquí seleccionamos todas y le damos OK y OK. Nos van a salir un montón de gráficas, en especial esta que ya les estaba explicando, la de residuos. Aquí también esta de los intervalos. También tenemos esta que nos dice que un intervalo tiene que tener 0 y esta si contiene 0 corresponde o es significativamente diferente. Aquí vemos que pues las 3 pasan 0, una está justo. Esta también está incluida ahí. Aquí tenemos el de accidente de hinchazón y accidente de torceduras, pasan por el 0. El de con el accidente de hinchazón y el accidente de torcedura pues no tienen como esa interacción ahí en esta parte de no es significativamente diferente esas dos comparaciones. Aquí lo tenemos otra vez. Y pues no tenemos prueba suficiente para aceptar nuestra hipótesis nula y rechazar nuestra hipótesis alterna, ya que sí existe una diferencia entre estos tipos de accidentes. Pues de mi parte sería todo, compañeros. Espero y les haya gustado la explicación y espero que lo hayan podido entender.